Y lo último que estuvimos Recording is viendo on. la semana pasada fue acerca de edificarnos a nosotros mismos, que es algo muy importante el que cada uno de nosotros podamos estar identificando cómo el estar teniendo comunión con el Espíritu a través de estar orando en lenguas, a través de estar meditando en su palabra. Y entre más nos ejercitemos, esa sabiduría que mora en nosotros se va a estar manifestando al hablar en lenguas, y el Señor va a estar trayendo a nuestras vidas esa sabiduría, esa inteligencia, esa revelación a través de darnos, como lo estuvimos platicando al final del tema anterior, de darnos esa como una imagen, y va a estarte mostrando, no a lo mejor, como te decía, con el punto y la coma, como que si tú quisieras que te diera el recetario exactamente con todo el detalle para descubrir cómo poder eh, avanzar y tener ese resultado de esa revelación sobrenatural para tu vida, eh, para lo que ocupes en cada día de tu vida, cada minuto, cada segundo. Tú necesitas una revelación poderosa de parte de Dios para poder avanzar en tu vida y apropiarte de la bendición que por gracia el Señor Jesucristo ya nos concedió en esa obra, en esa maravillosa obra de la cruz del Calvario, perfecta y completa. Y hoy vamos a avanzar con este tema de poder para vivir. Y vamos a enfocarnos ahora en meditar en el poder para vivir, en lo que queremos vivir cada día de nuestras vidas. Porque seguramente tú estás muy convencido al día de hoy de que el Espíritu Santo que mora en ti te vivifica, te da poder para vivir, pero es necesario que puedas estar bien cimentado, bien arraigado en lo que la palabra del Señor nos enseña respecto al propósito de Dios para nuestras vidas, porque es la única manera en que a través de esa revelación, por la sabiduría de la palabra, única y exclusivamente por esa revelación de la sabiduría de la palabra de Dios, es que tú y yo nos apropiamos de la bendición. No hay otro conducto, no hay otro camino para poderlo hacer. Y entonces cuando tú tengas una necesidad, no le pidas ayuda al Señor y después te quedes esperando un tiempo y esperes escuchar su voz audible, que muchas personas pudiera parecer que están esperando que resuene desde el cielo la voz audible del Señor para que le guíe. En tu espíritu recuerda que tú tienes la mente de Cristo y todo lo que tienes que hacer es pedir interpretación. La palabra nos enseña en Primera de Corintios, te voy a invitar a que me acompañes, a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es importante que a través del orar, del pedir interpretación, del estar entendiendo la sabiduría y la inteligencia de Dios a través de su palabra, porque es nuestra guía más segura, es la mejor ruta a seguir, porque si buscamos la sabiduría humana, la sabiduría del hombre que es terrenal, animal y diabólica, nunca vamos a poder encontrar
el propósito para nuestras vidas. Y entonces no vamos a dar en el blanco, no vamos a poder seguirlo, no vamos a poder realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo que nos debe de ocupar y nos debe de preocupar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13 nos dice, por lo cual el que habla en lenguas extraña, pida en oración poder interpretarla. Sí, es que hemos comentado también que es muy importante que estemos constantemente orando en lenguas. Y bueno, no necesitamos demostrarle a nadie que somos alguien que tenemos esa sabiduría, esa revelación, que podemos orar en lenguas, o no tan solo el hecho de una vez a la semana estarlo haciendo en una reunión. Tenemos que estar constantemente en nuestras vidas ejercitándonos el orar en lenguas para poder estar extrayendo de nuestro interior, de la mente de Cristo que ya mora en nuestro espíritu, de la sabiduría y la inteligencia, de esa unción eh, poderosa que ya mora en nosotros, poder estar extrayendo lo que ya tenemos y sacarlo para poder manifestar una vida sobrenatural en nuestras vidas. Y ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Gálatas capítulo 1, versículos 11 en adelante, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después, vamos a continuar el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Te das cuenta cómo el mismo Pablo nos enseña de qué manera él recibió directamente de Dios esa sabiduría, esa inteligencia, esa revelación? Qué sorprendente es que al día de hoy, de repente, ahora que estamos en Cristo y que día a día estamos
meditando en su palabra, lo poquito o lo mucho que tú tengas haciéndolo, no importa el tiempo, pero ahora como nuevas criaturas, eh, y habiendo nacido de nuevo, eh, entendiendo que un nuevo espíritu fue recreado en nosotros y que el Espíritu de Dios es uno con nuestro espíritu, que Él es el que nos enseña, como lo hemos estado estudiando, como una y otra vez lo hemos mencionado, eh, sobre todo en estos temas que yo he estado compartiendo respecto a los temas de espíritu, alma y cuerpo, y nos hemos estado enfocando en el propósito de Dios, en cómo descubrirlo, y hemos estado pues meditando y profundizando en quiénes somos en nuestro interior, como seres espirituales, como esos creyentes nacidos de nuevo. Y es muy importante que así lo estés meditando, lo estés recordando y cada día de tu vida, que, que entendamos que esa revelación y esa sabiduría ya mora en nosotros y que solamente la vamos a extraer por revelación del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es muy importante que tú entiendas que es una obra terminada. Ya no hay nada más que hacer. El Señor Jesucristo ya lo hizo todo, ya hizo todo por nosotros. Solamente tenemos que enfocarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar hacia la meta, hacia el propósito que tú en lo personal, que cada uno de nosotros entendemos de parte de Dios es nuestro llamado, es el propósito por el cual hemos nacido, la pasión, la fuerza, el motivo por lo que cada día de mi vida yo respiro y vivo y doy mi vida. Y esto es el servirle a Cristo primeramente y después poder encontrar el equilibrio y perseverar porque cada una de las áreas de mi vida puedan eh, ser plenas, yo las pueda estar disfrutando en la plenitud de Cristo, en una vida llena de gracia, llena de gozo, eh, estar completos en Cristo y entonces poder disfrutar de todo lo que tenemos. Y así como hemos dicho que el Señor ya lo hizo todo por nosotros, tenemos que disfrutar todas las cosas que, que forman parte de este propósito y esto incluye a nuestra familia, incluye si estás casado, a tu esposo, a tu esposa, incluye a nuestros hijos y así como están conformadas las familias, si todavía nuestros padres viven, a los que tienen padres y que todavía están aquí. Tenemos que disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado, porque no podemos estar incompletos en nada. Si tú y yo podemos entender el propósito de Dios y crecer y madurar en el conocimiento de, de, de de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario y todo eso que es un beneficio para nosotros, vamos a poder disfrutar en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas y certeramente vamos a poder resolver todos y cada uno de los detalles de nuestras vidas. Llámense problemas, dificultades, enfermedades, todas las cosas que, que que pudieran estar beneficiando y afectando nuestras vidas, pues de manera temporal, porque todas las cosas se resuelven, ya sea que tú decidas resolverlas o con el tiempo, pero si tú comprendes que el Señor ya te llamó, que tú puedes tener esa relación perfecta con Él y que por su Espíritu Santo ahora tú puedes apropiarte de esa bendición y puedes estar disfrutando de que
ya tienes esa sabiduría oculta de Dios, que puedes estar disfrutando de esa revelación, como lo estamos viendo aquí en Gálatas capítulo 1 del 11 al 24, finalmente terminamos de leer, pero es muy importante que, que podamos eh, estar más que nunca hoy en este tiempo y en estos días en donde estamos por terminar un año más, un año en donde hemos pasado un tiempo de contingencia, en donde ha habido una situación especial en la vida de cada familia, pero sobre todo tú personalmente tienes que dar ese paso de fe a través de extraer esa sabiduría oculta que ya mora en ti, de esa inteligencia eh, que ya mora en ti, que es la mente de Cristo y que te va a revelar todas y cada una de las cosas por lo que tú tengas a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque es lo único que va a traer esa bendición a tu vida, es lo único que te va a motivar, que va a encender ese fuego en tu corazón, va a avivarte y entonces te va a dar la fuerza, te va a dar el enfoque correcto y te va a llevar a perseverar para que tú puedas disfrutar finalmente de esa bendición. Y como lo estamos viendo es que eh, ¿cómo es que el apóstol Pablo nos enseña? Es que él recibió directamente de Dios. Él pasó 3 años y medio orando en el desierto para recibir la revelación que nos está, que tú y yo hoy estamos leyendo. Los judíos en esa época tendrían que aprenderse de memoria. Los 5 primeros libros de la Biblia los tenían que tener de memoria. Imagínate, entonces Pablo ya conocía las escrituras de tal manera que, que él conocía perfectamente la palabra de Dios, pero no tenía entendimiento, no podía comprenderla. Entonces, él oró en lenguas y es a través del Espíritu Santo que él tuvo esta revelación, que él tuvo esta sabiduría y esta inteligencia. Él mismo nos enseña que él no tuvo que recurrir a hombres para que le enseñaran, sino que es estar perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios, en el orar en el Espíritu, en el orar en lengua. Y mientras él oraba, él pedía revelación, pedía sabiduría y entonces no tan solo su vida fue transformada, él que perseguía a la iglesia eh, y que después el Señor, porque ya lo había predestinado desde el vientre de su madre, pudo traerlo en el tiempo perfecto a traer esta bendición para la vida del creyente. Así es que tú y yo podemos ahora a través del orar, del pedir sabiduría, del orar en lenguas, pedir esa revelación por la gracia y transformar nuestras vidas a través de la palabra y poder impactar la vida de las demás personas y principalmente de nuestras familias, que es lo más importante. El núcleo familiar al día de hoy es lo más importante, no tan solo para que podamos fortalecer lo que ya tenemos en propósito. Si tú eres una persona que hoy piensa que pues ahorita estás eh, conociendo del Señor, estás meditando en su palabra y aún todavía piensas que lo que sucedió en tu vida pasada respecto a tu matrimonio, y bueno, pues nunca se toca el tema de los hijos, porque los hijos son una maravillosa bendición. Pero muchas personas piensan que el tema del matrimonio, ya sea el hombre dice que esa mujer fue lo peor que pudo haber sucedido en su vida, o la mujer piensa que el hombre fue lo peor que pudo haber sucedido en su vida, pero realmente al día de hoy, si tú te pones a meditar en lo que estás viviendo y la bendición que tienes con tus hijos, lo que tú decidiste hacer en el pasado, finalmente haya sido o no haya sido la voluntad de Dios, se convirtió en la voluntad de Dios porque hubo un fruto de bendición y hoy tienes que preocuparte y ocuparte
por restaurar, por tener en paz esa situación que puedas estar pasando, porque es una bendición de parte de Dios para tu vida y es algo que tú tienes que disfrutar y vivir en plenitud. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y fíjate, la gente dice, no, hombre, es que a veces es muy complicado entender las escrituras y todo esto que Pablo nos enseña, que el Señor nos enseña a través de lo que escribe el apóstol Pablo, es muy difícil. Pero fíjate que el mismo Pedro, quien anduvo con el Señor Jesucristo, batallaba para entender la gracia que el Señor le había revelado a Pablo. Y vaya que si hablamos, los dos eran judíos. Vamos entonces a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ahora es el 15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Te fijas cómo el mismo Pedro habla de lo que, eh, de la de cómo él mismo batalla para entender lo que el Señor le había revelado a Pablo respecto a la salvación, respecto a la gracia, la sabiduría que el Señor le había dado a Pablo aquí en estos versículos 15 y 16. Sí, fíjate bien. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, Pedro está confirmando que los escritos de Pablo eran difíciles de entender. Imagínate, Pedro vivió con el Señor Jesucristo las 24 horas del día por más de 3 años. Y sin embargo, él mismo decía que no entendía la gracia de Dios al mismo nivel que Pablo. Pero una vez que Pablo recibe esta sabiduría de Dios, pues es muy respetada por Pedro. Así es que tú y yo tenemos que enfocarnos en ella. Y luego nos dice, difíciles de entender, pero también habla de los que son indoctos e inconstantes, la gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que no tiene esa revelación de la palabra de Dios, pues mucho menos va a entender la gracia que es en Cristo Jesús, porque ahora somos salvos por gracia, no por obras. Y mucha gente puede entrar en el conflicto de la gracia del Señor, de que tú y yo podamos estar meditando y viviendo en la salvación, en que el Señor Jesucristo ya nos perdonó y perdonó todos los pecados y somos salvos por gracia y no tenemos que hacer las obras, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? No tenemos que hacer las obras de la ley, porque el que quiere vivir
bajo la ley, pues se tiene que someter a, a- a las reglas y a las normas de la ley, las cuales tú y yo no podemos alcanzar, porque el que quiere cumplir la ley es imposible de cumplirse y entonces, pues tienes que pagar las consecuencias de la ley. Pero tú y yo que recibimos la salvación por gracia, eh, vivimos justificados por la obra de Jesucristo. Y la gente no lo entiende y hablamos no tan solo de los indoctos, de los que no conocen, de los que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios, pero también gente que es creyente, que malinterpreta la palabra del Señor y que no puede vivir en el poder de Dios, que no puede tener esa libertad de apropiarse de la bendición por la gracia, por la fe en Jesucristo, conociendo que en nuestro espíritu somos perfectos, conociendo que en nuestro espíritu tenemos la mente de Cristo, que el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros, que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo. No son las obras de mi carne y mi espíritu las que pecan. No, en tu espíritu ya no pecas. La carne, nuestra naturaleza carnal, como lo hemos estado estudiando y meditando en temas anteriores, pues es algo que tiene que ser transformado a través de que nuestros pensamientos son renovados y entonces nuestras acciones y nuestras actitudes van a cambiar y cuando tú y yo nos enfocamos más en la palabra de Dios, dándole el lugar de honor, de mayor importancia para que la palabra gobierne nuestros pensamientos, para que sea la que predomine, es entonces que tú y yo vamos a poder entonces tener una vida natural que va a manifestar una vida sobrenatural, porque entonces vamos a ser transformados también en nuestra manera natural de ser. Pero todo esto va a ser por la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es que tenemos que enfocarnos que para vivir en el poder de Dios, eh, y disfrutar de este poder para vivir, debemos de saber que es a través de la revelación del Espíritu Santo, es a través de poder disfrutar de la gracia que es en Cristo Jesús, a través de poder conocer, entender y creer correctamente, eh, no queriendo entender las cosas en lo natural con nuestros cinco sentidos. Tenemos que percibir las cosas en nuestro espíritu, en lo espiritual, discernirlas espiritualmente y así poder permanecer en pleno conocimiento que tú y yo ahora tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu y tenemos que extraer de lo que ya mora en nosotros, lo que ya tenemos a través de estar orando, de estar pidiendo revelación, sabiduría y entendimiento, pero recuerda que parte muy importante es el orar en lenguas para que el Espíritu Santo nos pueda estar trayendo esa revelación, esa sabiduría, eh, y que podamos estar viviendo en el poder de Dios, pero sobre todo que le pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento para poder vivirlo. Ahora vamos a Gálatas 2:11. Mira, vamos a leer desde el versículo 1.
Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, el Señor Jesucristo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en simulación, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Una vez que el Evangelio viene a nuestras vidas, debemos de aprender a vivirlo en verdad. Debemos de aprender a vivirlo honestamente para poder estar fluyendo en este poder para vivir y poder estar disfrutando de la bendición que el Señor ya nos concedió por gracia, y para que podamos tú y yo extraer esa revelación, esa sabiduría por el Espíritu Santo que mora en nosotros, es muy importante que también pongamos atención a la manera en que vivimos como creyentes nacidos de nuevo. Tenemos que aprender a vivir de una manera transparente como cristianos. Estamos viendo aquí el ejemplo en donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía, en donde Pedro no se comportó de una manera como en la libertad en Cristo debía de hacerlo.
sino que trató de simular un poquito, detener y frenarse en la libertad del Espíritu, en que es en Cristo Jesús, por temor a ser juzgado o criticado. Tú y yo debemos de ser diligentes para poder tener una transparencia en nuestras vidas y ser iguales en todo lugar, no limitándonos en nuestra convicción, no limitándonos en la gracia, no limitándonos en el conocimiento que ya tenemos de la gracia y de la justicia del Señor Jesucristo, porque en el tiempo que tú estás viviendo, que hoy estamos viviendo, tenemos que aprender a ser muy honestos respecto a quiénes somos en Cristo Jesús. No preocuparnos por lo que la gente diga, no preocuparnos por la libertad que es en Cristo Jesús, ni quererle ponerle adornos ni arremueques a la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí nos pone el ejemplo en donde Pedro quiso que la gente hiciera un poquito ser como, habla de judaizar, como que estar así, como que ser un poquito acorde a los judíos para que no entrar en conflicto, se atemorizó. Y muchas veces nosotros, por eso le dice que es un hipócrita, porque no podemos vivir, tener dos caras en nuestras vidas. Somos salvos por gracia y el Señor no se avergüenza de nosotros y nos ha dado su palabra que es poderosa. Recuerda que las palabras que tú y yo hablamos son espíritu y son vida. Y muchas veces parecerá que cuando platicamos con las personas respecto a nuestra convicción de la justicia de Jesús, de la gracia, de que ya no es por obras, sino por la gracia, por la libertad del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, pareciera ser que nos frena, como que nos atemoriza el poder predicar esta libertad que es en Cristo Jesús, porque muchas veces los indoctos, por una parte, la gente que no conoce, la gente que es ignorante de la palabra de Dios, pues ellos en su mundo y en su onda pues hacen lo que hacen porque es su vida y sea gente que tenga mucha cultura y mucho conocimiento, eh, o sea gente que simple y sencillamente sea, como le llaman, un poquito más común, pero esa gente no conoce y siempre va a estar en contra de lo que tú y yo conocemos de esa vida que es en Cristo Jesús. Por otro lado, la gente que es creyente y que trata de aparentar y de armonizar y estar tratando de quedar bien con la gente que aún como creyente eh, malinterpreta o eh, como dice aquí, no hace, no le dan el sentido correcto a la palabra del Señor y quieren aparentar delante de la otra gente como adaptarse a ellos en su ambiente para que, ay, no vayan a pensar que yo eh, soy un religioso. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de la verdad, estamos hablando del poder para vivir en la libertad del espíritu de vida en que es en Cristo Jesús, que va a traer a nuestras vidas esa bendición que nos va a poder permitir extraer el conocimiento y la sabiduría de Dios para que cuando estemos con cada una de las personas, claro, hacerlo con todo amor, con toda armonía, con toda amabilidad, pero siempre estar firmes en el conocimiento de la gracia, de la sabiduría, de la justicia que hoy tú y yo vivimos en Cristo Jesús, en lo que hemos creído. Y entonces no vamos a estar viviendo por lo que vemos, ni por los sentimientos, ni por lo carnal, ni por lo que la gente hace, sino por la convicción de quiénes somos en Cristo Jesús, porque de esa manera es que tú y yo hoy estamos descubriendo, estamos siguiendo para poder realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y parte de realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas
es que tú y yo impactemos a aquellos que son indoctos y a aquellos que malinterpretan la palabra de Dios o que son religiosos o que no conocen la verdad del Evangelio de Jesucristo. No se trata de quedar bien con las personas, porque finalmente por ellas tú no eres salvo. Somos salvos por lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo hizo por todo el mundo. Ahora te voy a invitar a 2 Corintios capítulo 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate qué importante es. Nosotros no somos simplemente seres naturales, somos seres sobrenaturales, como nos está revelando aquí la palabra. Es muy importante que no te consideres eh, como, ay, todos somos iguales. Somos carne, somos de carne y hueso y todos somos iguales. Y sí, todos nos equivocamos y no pasa nada. No, simplemente tú tienes que estar bien claro quién eres. Tienes que saber que eres una persona que ha sido llamada a tener una vida sobrenatural. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder bendecir e impactar la vida de aquellos que están buscando, que necesitan encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Porque mira, tantas personas con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles en sus vidas, que aunque piensan y dicen, no, es que yo no creo en Dios y es que todas esas cosas son para la gente necesitada o o gente que anda muy urgida. No, cuando tú estás declarando la palabra de Dios y les das una buena palabra, no que te pongas a la mejor a instruirles, a corregirlos, pero cuando tú estás declarando la palabra de Dios sobre la vida de cada una de las personas que te rodean y a las que puedas alcanzar, tú vas a poder estar bendiciéndoles, vas a poder estarles impactando y vas a estar realizando el propósito de Dios para tu vida. Y entonces, como dice aquí la palabra, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y entonces tú tienes que permanecer en este concepto. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para poder ir hacia adelante, tenemos que partir de que tenemos que nacer de nuevo para poder tener una vida en Cristo, para poder apropiarnos de la bendición que Él ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario y entonces tener el hábito, estar eh, enfocándonos en conocerle a través de su palabra, para que entonces podamos estar seguros de quiénes somos y entonces estar realizando la voluntad de Dios
en nuestras vidas. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos sienten que no tienen el poder para cambiar sus vidas, para ser transformadas y mucho menos para poder ayudar a las personas. Muchas personas y creyentes, muchos cristianos piensan que es muy difícil el estar en los caminos de Dios, que es muy difícil perseverar en alcanzar y apropiarse de la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia. Muchos creyentes no creen en que el poder para vivir, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, mora en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque les ha faltado ese conocimiento de la palabra de Dios, les ha faltado el poder instruirse en la palabra de Dios para que entonces tú puedas apropiarte de esa bendición que el Señor Jesús ya te concedió por gracia. No es difícil descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en tu vida y saber quién eres. Solamente lo vas a poder resolver a través del conocimiento de las Escrituras. Y fíjate qué es lo que nos está revelando aquí. La palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Así es que tienes que estar convencido de lo que dicen las escrituras, no de lo que digan las personas, no de lo que te diga aún alguien que te esté enseñando y que te diga que estás equivocado respecto a eso. Tú tienes que aprender de la palabra, de las escrituras, y tienes que estar convencido por lo que ellas nos enseñan. Así es que yo hoy te animo a que puedas permanecer y puedas apropiarte de ese poder para vivir a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de que le pidas al Señor que te esté dando esa sabiduría y esa revelación, esa inteligencia para poder entender, que te esté dando esa revelación de lo que ya tienes, perdón, porque la sabiduría ya mora en ti, en esa mente de Cristo que tenemos por su Espíritu Santo, para que se pueda estar manifestando y la puedas estar extrayendo y que puedas estar edificándote a ti mismo y que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Bendiciones, hasta mañana. Dios te bendiga. Berta, felicidades, Berta. Sí, estaba buscando la bocina y no la encontraba, se me había borrado en la pantalla la imagen. Sí, buenas noches, les mando bendiciones y les amo mucho, les extraño mucho y que ya pues ya estamos casi listos para el 24, que todo ya de grande.